Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Lo que pregona Greta, en realidad, lo que amplifica en el mundo entero es la necesidad de cambiar de paradigma. ¿Qué es eso? Sí, cambiar el modo en que miramos el mundo y también cambiar fundamentalmente el modo en que tenemos de hacer las cosas, ¿no? Cómo producir y cómo y qué consumir. Nosotros tenemos un gran problema con la producción en la Argentina. Vivimos del campo y esa producción no es sostenible. Más allá de cualquier consideración política, partidaria, ideológica, técnicamente es inviable producir contaminando los alimentos que luego vamos a producir, a consumir. ¿Se entiende? Si uno le pone veneno a la lechuga y el tomate que ingiere durante buena parte del año, eso no está bueno. En algún momento en la salud te va a repercutir. Bueno, ya hay casos declaradamente probados de gente intoxicada, pero millones de personas se van intoxicando de a poco. El correlato de todo esto se puede ver en todas las ciudades y en todos los ambientes de la Argentina. Vamos a poner foco esta mañana en la laguna de Chascomús. Hace poco tuve la oportunidad de estar un par de días en Chascomús y me llamó la atención el color del agua. Pensé en las cloacas, obviamente, en cómo se produce en la zona y demás. Pero bueno, hoy podría darles noticias más fidedignas que algo que me pareció a mí o que creí ver. Y para eso vamos a hablar un rato con Kanki Alonso, que es un asambleísta de la zona que puede ayudarnos a pensar y a traernos información. Fundador de la asamblea Paren de Fumigarnos, justamente en Chascomús. ¿Cómo estás, Kanki? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Saludos al equipo y a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, ustedes habían hecho un pedido de información a la Autoridad del Agua. Esa respuesta llegó. ¿Qué dice? Sí, en principio, relatar que los pedidos de acceso a la información pública no siempre los contestan los organismos públicos y mucho menos cuando la información puede ser sensible, como en este caso. Así que la verdad que estamos muy agradecidos de que la Autoridad del Agua haya cumplido la ley, los derechos constitucionales, y si bien se demoró, nos entregó los resultados de los análisis químicos realizados en la laguna de Chascomús durante los años 2022 y 2023. Bien. ¿Y qué dicen? Para tener y una idea, lo que se monitoreó fue la presencia de dos bioindicadores. Son dos bacterias que habitan en los intestinos de animales de sangre caliente. Estamos hablando de los enterococos y la Escherichia coli, que vienen de las heces humanas. O sea que de las cloacas serían, lo que yo hablaba en el arranque. Sí, de las cloacas. Vienen de las cloacas no solo humanas, sino también de producciones, establecimientos de producción de feedlot. Eso. Que pueden estar emplazados en la cuenca. En las estaciones de engorde, donde acumulan todo el ganado, y los purines, las escorrentías van a dar a los desagües, y esos desagües van al punto más bajo, que es el sumidero de las aguas, que es justamente las lagunas pampeanas. Son los puntos más bajos. Permitime hacer sobre esto un breve paréntesis. Sí. No, estos feedlot que lo que implica es el hacinamiento de decenas y decenas de animales, de vacas concretamente, que luego van a ser faenadas. Se crían ya no a campo abierto, sino todas apretujadas porque esto supuestamente da una mejor rentabilidad. ¿No tienen planta de tratamiento? Porque ahí hay bosta por, no sé, cientos y cientos de kilos. Mirá,
Sergio, estamos hablando de una... Nuestro país tiene los organismos de contralor y de reglamentación que no están funcionando como corresponden. De hecho, habíamos hecho un pedido de acceso a la información hace 2 años respecto a un campo que ocupa el borde, uno de los bordes de la laguna, el borde noroeste. El campo se llama Valle Santa Ana y había problemas porque fumigaban a los vecinos del barrio Lomas Altas que estaban al lado. El campo producía carnes Virreyes, familia suegro de Macri. Lo explota una empresa que tiene pools de siembra en todo el país, Terragarba, y en ese campo de 1.600 hectáreas, pensemos lo que estamos hablando, el área de dimensión que limita con la laguna, no estaban registrados como usuarios del recurso hídrico, o sea que no estaban registrados cuánta agua extraían del subsuelo, ni qué sistema de tratamiento tenían y de vuelco tenían. Y ninguno Entonces, tiene eso, además de estas 1.600 hectáreas. ¿Alguien tiene declarado eso? E insisto, ¿alguien tiene una planta de tratamiento? No, y la producción actual agroganadera se basa en la externalización de los costos. Claro, Cuando se hace un está campo, bueno que expliques esto, sí. porque, perdón, a esto me refería cuando yo decía que la producción en la Argentina, tal cual está siendo, no es sostenible, porque no tenemos en cuenta estas externalidades que estás señalando y nombralas si te parece. Claro, primero explicar qué es una externalidad. Eso. Cuando uno piensa en contabilidad, piensa en las columnas de los ingresos y de los egresos, el debe y el haber, y si uno ve el cuaderno de una producción agrícola, en los egresos obviamente van a estar los impuestos de rutina, la compra de insumos, semilla, fertilizantes, biocidas, y los sueldos de los empleados, pongámosle que los tengan en blanco. El combustible, esas cosas, ¿no? Y después, por otro lado, la liquidación de la exportación, que es en dólares, a veces en bancos extranjeros. O sea, producen en 1.600 hectáreas un comodite de exportación, como puede ser la soja transgénica o el maíz transgénico, y lo sacan a puerto y lo venden a otros continentes. Todo va a parar a una cuenta bancaria, pero en esa cuenta, en esa ecuación económica, lo que no ingresa es el saneamiento de todo lo que ellos deterioraron, la matriz suelo, la matriz aire, atmósfera. Recordemos que llovió atracina y glifosato en la ciudad de La Plata, en pleno centro de la ciudad de La Plata, y llueve también en pleno centro de Capital Federal. Ahora, si a ellos se les exigiera el derecho que tienen los habitantes de la ciudad de Buenos Aires de que la lluvia no les caiga con los desechos, los residuos de sustancias peligrosas, porque son así, sustancias peligrosas, están comprendidas dentro de la ley de residuos peligrosos, carcinogénicos, ellos no podrían producir, porque sería mucho más costoso garantizar que el producto no sale del campo, no sale de la parcela de la propiedad privada, que la ganancia que generan con la soja y el maíz transgénico. O sea que en realidad a veces se hace una simplificación y se dice, no, se prioriza el dinero, se prioriza el dinero. No se está priorizando el dinero. Se está priorizando la desigualdad, la injusticia social y la concentración de la renta en pocas cuentas bancarias. Sí, En un campo de permitime, 1.600. Sí. Kanki, sí, de modo tal que si nosotros incluiríamos en la ecuación económica esto que se llama, entre comillas, externalidades, y no lo son para nada, porque se trata de la contaminación del aire y el agua, nada menos, de que no nos llueva lluvia tóxica, si incluiríamos eso, el negocio del transgénico claramente no lo es. O sea que deberíamos cambiar esa matriz productiva. ¿Estoy traduciendo bien? Sí, estás traduciendo bien. El asunto es que, por ejemplo, no sé si han dado a conocer el proyecto SPRINT, un proyecto en el cual la Comunidad Europea se preguntó cuántos agrotóxicos consumen, ponen en la mesa. Y analizaron dentro de Europa y tomaron como referencia un país
al cual ellos le compran alimentos, insumos. Bueno, el único país elegido fuera de Europa, del continente, fue Argentina. En Argentina se tomaron a 82 personas que vivían en las ciudades, en los periurbanos y en zona rural. Los resultados fueron alarmantes. O sea, en el periurbano de Mar del Plata había una mujer que estaba transitando un embarazo y tenía 16 agroquímicos en la sangre, tenía 72 plaguicidas en el polvo, le hacían barrer la casa y guardar en una bolsita, en un envase, que después se mandaba al laboratorio. 72 plaguicidas distintos en el polvo de la casa barría. Ah, es O sea, impactante. O nos sea que damos vos cuenta, decís que acá tenemos que sí, sumar los alimentos que se llevan a la mesa y que son tóxicos. claro, lo que pasa es que el vector, o sea, el mecanismo por el cual estamos expuestos a los agroquímicos, el más omnipresente es la fase sólida del aire, o sea, el particulado, porque Sí. los agrotóxicos tienen un comportamiento eh, hidrofílico o hidrofóbico. Hidrofílico, amante del agua, se disuelve, se hermana directamente al agua y se va a Mm, las escorrentías. E sí. hidrofóbico se repele al agua y se adhiere a la partícula de suelo, que es el polvillo que está en suspensión en la atmósfera de todas las ciudades de nuestro país. Ese polvillo es el que mayor carga de agrotóxicos se ha determinado que contiene. En este caso, en esta casa, dentro de la casa, 72. Sí. Estamos hablando de Bueno, un cóctel que genera la exposición a la degradación en enfermedades silenciosas. O sea, el agronegocio de alguna manera se basa en que el resto de la sociedad no mm, podamos comprobar o darnos cuenta la vincularidad que hay mm, entre el aumento de enfermedades silenciosas desconocidas en los niveles que se están viviendo, enfermedades del espectro autista, enfermedades que tienen que ver con los disruptores endocrinos, eh, bueno, todas esas sí, enfermedades silenciosas, eso. síndromes extraños, eh, que no se conocen la fuente directa, que no, bueno, están vinculadas Mm, a procesos ambientales de mm. contaminación Eh, sistémica y que es muy difícil demostrar el mecanismo. Bien, Kanki Sí, Alonso, con quien estamos hablando esta mañana, ha mencionado, por supuesto, la laguna de Chascomús y también otros lugares, Mar del Plata, por ejemplo. Esto ocurre en la contaminación por el modo que tenemos de producir en diferentes lugares de Argentina y contaminan el aire, el agua, los alimentos que nos llevamos a la boca y provocan enfermedades. Esto es lo que nos viene diciendo. Pero yo te propongo, Kanki, que vayamos a esa unidad básica que es un municipio. Sigamos con el municipio de sí, Chascomús, donde ustedes hicieron bien. analizar el agua. Y yo entonces te pregunto ahora, ¿qué debiera hacer la comunidad organizada a través de sus instituciones, es decir, la municipalidad, frente a este registro que ya está, un registro presente que tenemos y que acabas de describir? ¿Cómo hacemos para prevenir y delimitar el uso o el modo de producir que tenemos? Bueno, son varias las medidas, todas convergentes, que al final el horizonte nos muestra que hay que invertir la balanza económica, no tiene que salir más barato producir con agroquímicos que de forma agroecológica. Entonces hay que promover la agroecología, hay que crear áreas de restricción de uso. Chascomús tiene una ordenanza que prohíbe a menos de 500 metros el uso de plaguicidas, que costó mucho, mucho trabajo de la comunidad organizada en la Asamblea Paren de Fumigarnos de Chascomús, y sabemos que esa ordenanza de 500 metros es poco. ¿Y por qué es poco? Porque médicos, científicos argentinos se han tomado el trabajo epidemiológico de estudiar el ADN en comunidades infantiles de niños y niñas que se distribuyen alrededor de los campos agrícolas de extensión y uso de plaguicidas. Y la doctora Delia Iasa, de Río Cuarto, Córdoba, ha demostrado que, que existe daño genético. Escuchen bien lo que estamos hablando, es un daño invisible a simple vista, daño genético en poblaciones infantiles que se encuentran a menos de 1095 metros
de los campos donde pulverizan estos agrotóxicos. Entonces, si la ciudad de Chascomús tiene solo 500 metros, estamos hablando de que los primeros 595 metros que rodean las producciones de campos están expuestas, sobre todo sus infancias, al daño certero, daño genético al ADN, que es el primer indicador. Eso después se deriva en enfermedades mucho más graves. Entonces, por un lado, sabemos que, como dijo también en la opinión consultiva el INTECH de Chascomús, el Instituto de Investigaciones Biológicas de Chascomús, fue consultado y recomendaron 1095 metros, 1500 metros recomendó en el 2018. Entonces el Consejo Deliberante no tomó caso de eso, dijo, bueno, resulta poco esta cuestión de opinar sin comprender por qué los números no son arbitrarios, y consideraron que 500 metros era suficiente. No solo de las poblaciones, sino de los cuerpos de agua y de la fuente de provisión de agua potable. Kanki, Entonces, si podemos resumir, porque hablando, tenemos 30 segundos antes del noticiero y nos va a correr. Sí. Bueno, básicamente es eso, generar restricciones, promover la agroecología y tener un monitoreo con transparencia activa, que toda la población pueda ver en una página de la municipalidad los resultados semanales o mensuales de la contaminación dentro del cuerpo de agua. Impecable. Transparencia activa. Sí, invitamos a todas las personas a que sigan investigando y conociendo sobre esto. Me parece que si hay un servicio que podemos dar a nuestra comunidad de oyentes es invitarlos y contagiarlos a que no nos desprendamos del tema con esta conversación que acabamos de tener con Kanki Alonso. Hay decenas de lugares donde pueden obtener información para poder terminar de entender que ya no es más barato producir con agrotóxicos, porque los números que se exhiben de las ganancias no son reales, están dejando afuera la contaminación del aire, del agua, de los alimentos, las enfermedades que produce este modo de consumir. Gracias, Kanki, un gran abrazo y que tengas un hermoso día. Abrazos y saludo a la audiencia. Gracias. Kanki Alonso, de la Asamblea de Paren de Fumigarnos de Chascomús, que han tomado una herramienta de la democracia, han pedido informes sobre el modo de producir. La Autoridad del Agua responde a ese pedido de información con eficacia y el resultado, bueno, es lo que nos acaba de contar. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.